Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Bien? Abra su Biblia en Lucas, por favor, acompáñeme. Capítulo 9. Lucas, capítulo 9. Ahí, vamos a ver el verso 46. El verso 46. Y se acuerda que la semana pasada vimos la cuestión de la transfiguración, ¿verdad? Sí, vimos esta parte de la transfiguración y luego la frustración de Jesús cuando el papá de este hijo enfermo le pedía a los discípulos que lo sanaran y estos no pudieron y hubo una frustración, ¿no? Jesús les dijo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo os he de soportar, no? Y vemos ahí en el verso 46, dice, entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Fíjese que después de la transfiguración podría esperarse más bien que tuvieran una actitud de humildad, y obediencia a su voluntad. Al contrario, se les despertó la ambición. Fíjese qué tremendo, a los discípulos se les despertó la ambición y estaban pensando en la corona. Ellos estaban pensando en la corona e ignoraban la cruz. Ignoraban la cruz. Y esto ha sido como una maldición para sus discípulos desde aquel día hasta hoy, hasta ahora. Y una de las maldiciones de la iglesia, ¿verdad? Esto sigue estando ahí, ¿no? Pablo dijo en Gálatas, no lo busque, Gálatas 5:26, nada más anótelo. Pablo dijo ahí en Gálatas 5:26 que no busquemos la vanagloria, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Dijo Pablo. Y por eso le digo que desde entonces viene esta parte, ¿verdad?, de que todos dentro de los ministerios quieren sobresalir, todos quieren ser estrellas, pero pocos se quitan el manto y se ciñen la toalla para servir. Son pocos, y de verdad, mire, esto es lamentable y triste porque cuando hacemos llamados, ¿verdad?, como para servidores, para maestros, es más, a veces no viene nadie, ni para maestro ni para servidor, pero, no hagamos una audición para el grupo de alabanza, porque tenemos 100 aspirantes ahí. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere ser visto, nadie quiere trabajar detrás. O sea, todos quieren estar al frente, que la gente los vea, y muchos hasta se molestan ahí, ¿verdad? Es más, de hecho, fíjese que gracias a Dios que ya no tenemos coro. Aunque si está alguien del coro, pues no le va a gustar lo que digo, ¿no? Que gracias a Dios ya no tenemos coro, ¿no? Pero no fue por mala onda, fue porque simplemente no hay quien lo prepare, no hay quien prepare al coro. Y el coro se estaba como estancando, entonces no había gente gente que sepa organizar y preparar un coro. Se ocupa una persona especial para que sepa preparar el coro. Pero fíjese que dentro de las mismas personas que estaban en el coro, había pleitos, había ahí diferencias, porque pues yo quiero estar cerca de donde está el micrófono, no, este es mi lugar, a mí nadie me quita aquí a mero adelante, ¿no? En el lugar, o sea, tonterías de estas. Por eso le digo que las consecuencias de los discípulos nos alcanzan hasta hoy todavía, digo, las decisiones aquellas, ¿no?
Entonces espero que usted no tenga esta actitud en su corazón, que seamos más humildes y que estemos dispuestos a servir. La Biblia nos enseña, y la pregunta ahí en esto que estamos leyendo es, ¿quién es el mayor? Y el ejemplo que les pone Jesús, le dicen, ven este niño, ¿no? Entonces, les dijo, cualquiera que recibe este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Mire, bueno, no, mejor le sigo. Perdón. No, o sea que de ahí viene, o sea que parece ser que la maldición nos alcanzó hasta los tiempos de ahora de que estamos peleando por los primeros lugares. No, la mala influencia, no es una palabra, no, tiene razón, no es, quite la palabra maldición, la mala decisión o el pleito en un momento dado, o ¿cómo se llama? Se me va la palabra, ¿la qué? Perdón, mande. La ambición, eso, exactamente, la ambición. Esa es la palabra, gracias Armando. La ambición, exactamente, de aquellos tiempos nos alcanza hasta ahora. Siguen todavía, ¿no? O sea, la gente peleándose por los primeros lugares. Es la palabra más clara, ambición, correcto. Entonces, sigue en esa parte, ¿no? Entonces, este es un gran principio, ¿no? Para todas las épocas, ¿no? Los santos más grandes delante de Dios son hombres y mujeres desconocidos, fíjese, que silenciosa y fielmente le sirven. Así de sencillo. Los santos más grandes delante de Dios son los hombres y las mujeres desconocidos que silenciosa y fielmente le sirven. Sobre todo esa gente que está detrás, ¿verdad? Que muchas veces usted ni se imagina. Por ejemplo, muchas de las peticiones de oración, usted ni sabe, ni se imagina quiénes son los que se las llevan y están en sus casas intercediendo por todas esas peticiones. Y no andan haciendo ahí tocando trompeta, ¿verdad? Que están orando por alguien. Simplemente están tomando una buena decisión. Verso 49. Entonces respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús les dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. ¿Sí? Entonces, verso 51, acompáñeme todavía. Cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo, ¿vosotros no sabéis de qué espíritu sois? Dice, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Fíjese cómo Jesús reprendió cualquier actitud sectaria y violenta con estas últimas palabras, ¿no? Que enlazan muy bien con las que pronunció, ¿verdad? Aquí en Lucas 19:10, anótelo nada más, ¿no? Para que quede una referencia. Las palabras que dijo, ¿verdad? Que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿no? Entonces, en aquella ocasión Juan interpretó mal el propósito de la primera venida de Cristo, pero a veces nosotros los cristianos tenemos esta actitud sectaria, fíjese, de verdad, creemos que Dios es privativo de los cristianos de casa de oración. Y no, o sea, Dios no es privativo de nadie, sino del que le busca, del que le obedece, del que le ama, ¿verdad? Es realmente, y no podemos podemos tener una actitud de sectarismo hacia la gente, ¿verdad? No puedes tú imponerle a la gente a creer como tú crees. Pues no, digo, eso ya es una libertad que cada quien puede tener,
Entonces, y Jesús reprendió esa actitud sectaria y violenta, ¿no? Con estas palabras. Imagínense la actitud de los discípulos, ¿verdad? Jacobo y Juan le dicen al Señor: ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Fíjese, qué tremendo, ¿no? O sea, siendo que el Señor dio la vida por todos, y ellos con una actitud así, ¿no? Entonces, verso 57, yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Dice, y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo a otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Fíjese, qué tremendo, ¿no? Entonces, en esta vemos a tres aspirantes que querían convertirse en discípulos del Señor. Y observemos que aquí no estaba hablando del camino de la salvación. Aquí no se formula la pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? No está hablando de eso, sino que se habla de la actitud que se requiere para aquel que reconoce a Jesús como maestro y desea seguirle para aprender de él. Sí, esto es lo que el Señor ve, la actitud aquí. El primer aspirante era un joven impetuoso e impulsivo, ¿no? Dice, y se fueron, dice, yendo por el camino, el primero le dice: te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. La respuesta de Jesús reveló su propia pobreza cuando vivía en esta tierra, y nos recuerda cómo se identificó Jesús con nosotros al compartir las consecuencias de pecado, ¿verdad? No se nos dice si el joven siguió a Jesús, ahí no nos dice, pero el Señor le advierte, ¿verdad? Está bien, pero le vas a batallar, o sea, vas a sufrirle, ¿no? O sea, yo no tengo ni dónde recostar la cabeza, ¿no? La Biblia no nos habla si lo siguió o no lo siguió, pero hubo otro aspirante allí, en el verso 59, ¿verdad? Que dijo, le dice, y dijo a otro: sígueme. Y él le respondió: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú vete a anunciar el reino de Dios. La respuesta de Jesús por mucha gente no ha sido muy bien entendida esta parte. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Jesús no le estaba prohibiendo asistir al funeral de su padre. No se trata de eso. Más bien, el joven estaba diciéndole a Jesús que tendría que hacerse cargo de su padre hasta que éste muriese. O sea: Señor, espérame. O sea, el joven le está diciendo: Señor, espérame a que se muera mi padre. Ya que se muera, entonces te sigo. Y este hombre, ¿verdad?, enterrando a su padre, su muerte, quedaría en libertad para seguir a Jesús. Y en la cuestión del discipulado, los afectos humanos deben ocupar un segundo lugar frente a la voluntad de Dios. Los afectos humanos deben de ocupar un segundo lugar frente a la voluntad de Dios. ¿Sí me explico? Así como que los veo medios. No, sé que están anotando, por eso no. O sea, los afectos humanos deben ocupar un segundo lugar frente a la voluntad de Dios. Fíjese que este segundo aspirante, él no fue y le dijo: te seguiré. No, el Señor le dijo: sígueme. O sea, fíjese bien, hay una gran diferencia entre el primero y el segundo. El primero le dijo: te seguiré. Por eso el Señor le dice: mira, no tengo dónde acostar, no tengo esto, y así. El Señor le está advirtiendo, ¿verdad? Pero en el segundo, ahí cambia la parte. El Señor le dice: sígueme.
¿Y qué está haciendo este segundo aspirante? Lo está rechazando. ¿Sí o no? ¿Sí alcanza a ver esa parte? Que le está rechazando, que le está diciendo, Señor, déjame, ¿qué le dice? Perdón, el verso 60 dice, le dice en el verso 59, le dice, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Él está diciendo, Señor, espérate a que se muera mi padre y entonces pues ya te sigo. Mire, aquí nos habla de algo bien importante. La obra de Dios no puede detenerse. El Señor, probablemente este hombre no le siguió, pero la obra siguió adelante, porque Dios te va a hacer un llamado a tu vida. Si está en el plan y en el propósito de Dios, Dios va a hacer un llamado a tu vida. Pero si tú le dices que no, Él va a buscar a alguien que tenga el corazón dispuesto a obedecerle para que continúe y haga lo que él quiere hacer. Entonces, la verdad es que, créamelo, nadie somos indispensables. Nadie. O sea, como decía la famosa frase de Maquío, ¿verdad? Contigo, sin ti o a pesar de ti, la obra de Dios va a continuar, ¿no? Esa frase que dice, pero ahí dice, contigo, sin ti o a pesar de ti, México, ¿o qué? México no sé qué va a hacer, ¿no? Ahí dice en donde está ahí en la avenida Cordilleras, ¿no? Pero aquí es igual en la obra de Dios, o sea que este hombre le dijo, deja que vaya. Y por eso los afectos humanos deben ocupar un segundo lugar frente a la voluntad de Dios. Entonces, o sea, ¿por qué? Porque aquí está surgiendo un conflicto entre un afecto humano y la causa de Cristo. Pregunta, ¿quién puede cuidar mejor al padre de este aspirante? ¿Él o Dios? Mire, muchos han rechazado servir a Dios por este tipo de problemas. Yo tengo un amigo y familiar que Dios le hizo un llamado y le dijo, y él habló conmigo y me dijo, ¿sabes qué? No, la verdad no, yo quiero dedicarme más a mi familia, quiero trabajar, quiero dedicarme más a mi familia. Y bueno, en su tiempo, si Dios me vuelve a hablar, pues yo le sirvo, pero ahorita por lo pronto quiero sacar mi familia adelante y quiero aprovechar mis años de trabajo. Bueno, eso que le estoy hablando fue hace 32 años. ¿Sabe cuándo le ha vuelto a hablar el Señor? Ya está. Y ahorita, él quiere servir al Señor a como dé lugar. Él quiere, él se acomide, él vive ya en otro país. Él se acomide ahorita, y anda levantando la mano, ¿verdad? Siempre para ver, y por alguna circunstancia no lo involucran o no se adapta las cosas, pero ya no. Cuando el Señor le habló, él rechazó lo que el Señor le estaba hablando. Y por eso tenemos que ser tenemos que estar bien conscientes, ¿no? Cuando el Señor habla a nuestra vida, nosotros debemos de obedecerle. Y ese era el conflicto que tenía este joven ahí. Entonces, sin embargo, hay que aclarar que su voluntad y los afectos humanos, que él, o sea, que Dios tanto valora, no siempre entrarán en conflicto, ¿verdad? No siempre es así. Sí, no siempre es así. O sea, en mi caso, por ejemplo, cuando Dios habló a mi vida que le sirviera de tiempo completo, yo no tuve ningún conflicto así humano, ¿verdad? Porque esta era la oración y el anhelo de mi esposa de toda la vida. Desde antes de que yo fuera cristiano, ella había un anhelo en su corazón. Yo era católico y ella conoció primero al Señor y ella comenzó a orar. Señor, yo quiero que Él te sirva de tiempo completo. Señor, yo quiero que Él te entregue su vida y Él te sirva a ti. Y bueno, cuando me hacen el llamado de servir a Dios de tiempo completo, yo voy y platico con ella y me dice, Toño, ¿tú sabes cuál ha sido el anhelo de mi vida? Y tú sabes qué es que sirvas a Dios de tiempo completo. Entonces yo no tengo ninguna oposición. Entonces esto se dio. O sea, no siempre tiene que ser así, que tiene que haber un conflicto, pero muchas veces Dios permite que nuestros corazones sean probados, precisamente para ver qué lugar tiene Él en nuestro corazón. ¿Sí me explico? Entonces es esa parte, ¿no? Pero
Por eso le digo que no siempre su voluntad y los afectos humanos no siempre van a entrar en conflicto, como en este caso, definitivamente no. Y bien, vemos al otro aspirante, ¿verdad? Ahí que le dice, entonces también dijo otro, no le dijo a otro, dijo otro, ¿sí? Entonces, dice el verso 61, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Fíjese, ahí otro que se apunta y le dice, Señor, te voy a seguir. Mire, este hombre también, este tercer aspirante, evidentemente tenía el corazón dividido también con respecto a su actitud de seguir a Cristo. Quería ser un discípulo, pero no estaba preparado para realizar ningún sacrificio. Ni se sentía impulsado por la urgencia ni la importancia de la misión. Entonces recordemos que Cristo, ¿verdad?, se estaba entonces dirigiendo hacia la cruz y en su rostro podía verse la firme resolución de cumplir con su misión. El costo de dedicarse al servicio cristiano es alto y requiere una entrega total de la vida. ¿Cómo ve? Es el costo, el dedicarse al servicio cristiano es alto y requiere una entrega total de la vida. Mire, usted no lo conoció, porque ya la mayoría, pues son generación nuevas. Hay algunos que sí, ¿verdad?, que están aquí, que lo conocieron en algún tiempo, a Miguelín. ¿Conocen a Michael Lin? ¿Algunos? Bueno, Michael Lin, él es misionero, él es canadiense. Él es de una parte de Canadá que se llama Nanaimo, así se llama la isla de donde él es allá. Está frente a Vancouver y está en la provincia de Alberta, está por ahí por Seattle, Washington, por Vancouver, y es una isla. Y de hecho, ahí en toda esa parte de por ahí cae nieve y hace muchísimo frío. Él salió de misionero, se preparó en Dallas, en el Instituto de Cristo para las Naciones, y el Señor lo mandó a Argentina, allá en los años 80. Allí fue donde conoció al pastor Chuy Olivares, y bueno, pasaron los años, y el pastor Chuy lo invitó en el año 2005 a que se viniera aquí a Guadalajara, y así fue como comenzó el Instituto Bíblico de Casa de Oración. Él fue el director del instituto. Aquí en Casa de Oración. Después el Señor le llamó de nuevo, pero ahora a pastorear a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. ¿Cuántos han estado en Tuxtla Gutiérrez? ¿Alguien ha estado? ¿Qué tal el calor y la humedad? Impresionante. Es un calor húmedo, un calor desesperante. Ahorita le digo por qué le estoy diciendo todo esto. Le estoy platicando la historia de Miguelín, porque el Señor le habló y Él habló con nosotros y le dijo, pues Dios me está hablando para allá. Y el pastor Chuy le dijo, ¿y qué piensas hacer? Dijo, obedecerle. Adelante. Oye, pero el instituto, tú no te preocupes por el instituto. Si Dios te está llamando allá, Dios va a poner a alguien aquí, tú no te preocupes. Y ahí entró el pastor Carlos un tiempo de director del Instituto Bíblico. Y un par de meses después, yo tuve la oportunidad de hablar con Miguelín. Él me habló por teléfono para consultarme algo. Y le dije, Miguel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va por allá? Y me dijo, Toño, tú conoces mi país y tú conoces del lugar de donde yo vengo. Y tú sabes que allá es el frío, la nieve, todo eso. Y tú conoces aquí en Tuxtla y tú conoces el calor. Toño, es desesperante. Mira, yo estoy aquí solamente por obediencia, nada más. No estoy por mi gusto, no estoy por nada más que por obediencia hasta cuando el Señor me diga. Si el Señor me quiere tener aquí y de aquí me voy con Él, no importa, pero yo no voy a dejar de obedecerle. Le estoy batallando muchísimo, como no tienes una idea, con el calor. Pero ¿sabes qué? Sé que estoy haciendo su voluntad. Y por eso le digo, no es fácil.
la verdad es que el dedicarse al servicio cristiano, pues es alto el costo, es alto y requiere una entrega total de la vida. Y bueno, ahora usted platica con él y bueno, dice, no, ya me estoy aclimatando y todo lo que usted quiera. Pero si usted le pone por gusto decidir qué escoge, pues, Canadá. Entonces, vemos entonces en contraste con las objeciones de aquellos aspirantes, ¿verdad? Y vemos ahí todo lo que está pasando. Vaya, ponga una marca y vaya conmigo a Filipenses capítulo 3, por favor. Filipenses capítulo 3, verso 13. Vemos ahí a Pablo, ¿verdad? En esta carta a los Filipenses, en el verso 13, que dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Estas son las palabras de Pablo, ¿no? Y la verdad, Pablo, alguien que verdaderamente supo cuál era el costo de darle la respuesta a Dios, ¿verdad? Qué tremendo, hermano. Entonces, y déjeme decirle algo, si usted anhela en su corazón servir a Dios, qué bueno, prepárese nada más con esta parte de la actitud. ¿Qué es lo que estamos hablando en este último versículo del capítulo 9? Era la actitud lo que Jesús estaba tocando ahí, la actitud de estas tres personas. Dos le dijeron, te seguiré, pero a uno de ellos el Señor le dijo, sígueme. Y a lo mejor algunos de aquí así ha sido, algunos le han dicho, Señor, yo quiero hacer, Señor, yo quiero. Pero a lo mejor el Señor ya le habló y le dijo, sígueme. Y te has estado resistiendo o te has resistido. Pero ahí está la oportunidad. Dios puede volver a hacerlo, la verdad. Dios puede volver a hacerlo. Pero bueno, capítulo 10, vaya conmigo al capítulo 10. Vemos ahí, ¿no? En este capítulo 10, ¿no? Jesús envió a los 70 discípulos y en conexión con esto pronunció un juicio sobre Corazín, sobre Betsaida y Capernaum. Vemos también ahí en este capítulo 10 la parábola del buen samaritano y Jesús en el hogar de María y de Marta también, ¿no? Entonces, vemos ahí en los versos 1 y 2 que después de estas cosas, dice el verso 1, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros flojos, por tanto, ¿o cómo dice? Pocos. Es que yo leí mal aquí. leí mal, pero leí, digo, sabiendo que es verdad, ¿a poco no? Mire, ¿quién dice que no hay trabajo en la obra del Señor? Nada más el día que quiera, venga y lo canalizamos al albergue, ¿verdad? Con los migrantes, a ir a evangelizar a las colonias, a visitar a los hospitales. O sea, ¿quién dice que no hay trabajo en la obra del Señor? Créamelo. O sea, por eso comienza diciendo ahí, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Fíjese, yo ya le he dicho en otras ocasiones, se lo repito ahora, ahorita tenemos escasez de pastores, necesitamos pastores en algunas de las iglesias y estamos orando, Señor, nosotros no queremos humanamente enviar a alguien y decirle, oye, vete para allá. El domingo se me acercó una persona y me decía, oiga, nosotros venimos de otra iglesia, tenemos aquí apenas un par de meses, pero queremos servir. ¿En dónde nos sugiere usted que sirvamos? Y le dije, no, yo no les voy a decir dónde. Normalmente nosotros no le decimos a la gente dónde sirvan. Yo lo que le aconsejo a la gente es venga
conozca los ministerios donde hay necesidad y usted vea, usted conózcalos y ore y que el Señor le confirme en qué área es donde usted debe de estar. Mire, hay con los servidores, con los sugieres, hay necesidad. Con los maestros en la escuela infantil hay necesidad. En las misiones hay necesidad. Hay necesidad visitando a los enfermos, hay necesidad en los albergues, hay necesidad. Entonces usted conozca los ministerios y usted determine junto con el Señor en dónde es donde debe estar. ¿Y sabe por qué? Porque es bien difícil cuando el hombre pone cargas en el hombre, es difícil. Yo le podía haber dicho, ¿sabe qué? Sí, véngase a los servidores, hay necesidad, véngase. Pero imagínese que esta persona se involucra con los servidores y está ahí, ¿verdad? Y dice, es que no me gusta nada esto que estoy aquí, la verdad estoy a fuerzas, y a lo mejor, y otro día se levanta y no, yo no tengo ganas de ir a servir hoy, no voy a ir. Y comienza, ¿verdad?, una actitud negativa porque no le gusta lo que está haciendo. Pero a lo mejor, y él dice, no, a mí cómo me gustaría estar en las misiones. Entonces, por eso nosotros siempre le damos libertad a la gente en esa parte, de decir, no, tú decide. Tú busca a Dios y que Dios te confirme el lugar donde Él quiere que tú le sirvas. Y así tiene que ser. Usted también tiene que ser sensible, no tiene que dejarse llevar por donde, no, ¿sabes qué? Ocupamos 20 maestros de la escuela infantil, vénganse. Pues no, y a lo mejor tú no soportas ni a los chiquillos de tu casa. Y luego decir, no, ir a soportar los chiquillos ajenos, pues no, ¿verdad? O sea, tiene que ser Dios el que ponga en tu corazón el querer como el hacer. Entonces, ahí está esta parte, ¿no? Entonces el Señor envió 70 discípulos que debían preparar el camino para el ministerio de Jesús. Y solo Lucas nos relata esta misión, que debía tener lugar por un tiempo limitado, ya que Jesús se estaba dirigiendo hacia Jerusalén. Y hoy en estos tiempos se oye con bastante frecuencia la frase esta que acabamos de leer, que rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, como si el Señor estuviera contemplando el mundo preparado para la cosecha. Fíjese, y nuestra misión fuese la de ocuparnos en recogerla. Yo creo, eso es algo personal que yo le quiero decir, yo creo que la ocupación actual, ¿cuál es? ¿Recoger la mies o sembrar ahorita? Es sembrar, ¿verdad? También, es la parte, ¿no? Entonces, si has visto alguna vez trabajar a un labrador, sabes que hay una gran diferencia entre sembrar la semilla y recoger la cosecha, ¿no? Una vez que haya madurado la semilla, ¿no? Alguien podría decir, sí, pero el Señor dijo que la mies era mucha y los obreros pocos. Tenemos que recordar dónde estaba Jesús cuando pronunció esta declaración. ¿Sí? En aquel momento se encontraba de este lado de la cruz y una época estaba llegando a su fin. Al final de cada época hay un juicio que incluye una cosecha y la época misma. Es el tiempo apropiado para la siembra de la semilla. Y yo creo que en la actualidad estamos sembrando la semilla y que al final de esta época tendrá lugar una cosecha. Hay muchísima gente que no conoce de Dios, ¿sí o no? Dese una vuelta ahí en el trabajo y vea que muchos, sí, hablan de Dios y conocen, pero realmente no han escuchado el Evangelio, porque no ha habido quien les predique. Como dice Romanos, ¿cómo irán si no hay quien les predique? Y sabe, tenemos un gran trabajo. Entonces, esa es la parte, ¿no? Entonces, estamos sembrando la semilla y que al final de esta época tendrá lugar una cosecha. Y en la parábola del trigo y la cizaña, ¿verdad? Y en Mateo 13:30, el Señor dijo, es mejor dejarlos crecer juntos hasta la siega. Entonces mandaré a los segadores a recoger primero la mala hierba y atarla en manojos para quemarla, y que luego guarden el trigo en mi granero.
Mi responsabilidad y ocupación es sembrar la semilla, que es la palabra de Dios, y esta es también la tarea de cada cristiano. De cada cristiano, ¿sí? Entonces, esa es la parte. Tenemos que ver el contexto también de cómo Jesús dijo esta parte de que la mies es mucha, ¿no? Ya estaba Él en el camino hacia la cruz y toda esa parte. Entonces, pero ahorita hay cantidad de gente que no conoce de Dios. Con muchísima gente no conoce de Dios. Vea usted, ¿no? Lo que ha estado enseñando el pastor Chuy, ¿no? De cómo los tiempos se perciben de verdad, que la venida del Señor, bueno, ya no es muy tardada. Pero ¿qué estamos haciendo también nosotros para recoger la cosecha si no estamos sembrando la palabra? Y necesitamos trabajar, hermano, necesitamos trabajar. Por eso ahí se aplica también esta parte: la mies es mucha y los obreros pocos o flojos, ¿verdad? Hay mucho que hacer. Verso 3 dice: Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa ni alforja ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Fíjese qué tremendo, ¿no? Jesús les advierte que podrían esperar dificultades y peligros, serían como corderos en medio de lobos. Debían viajar ligeros de equipaje y no desperdiciar tiempo en conversaciones ociosas. Tenían que ser hombres impulsados por un motivo supremo: preparar los corazones de las personas para cuando Cristo llegase personalmente. Fíjese cómo el Señor les dice: no se pasen de casa en casa, o sea, no pierdan el tiempo, prediquen la palabra, y si les dan de comer, coman lo que les pongan por delante. Y de verdad que, híjole, a veces lo que ponen por delante pues no es muy agradable, ¿verdad? Pero lo tiene uno que hacer, ¿no? Yo recuerdo cuando andábamos por las misiones allá en Oaxaca, el hermano Pablo Hunter, él tenía una úlcera gástrica, pero bastante mal. Su úlcera gástrica no le permitía nada de irritantes. Y sabe, me acuerdo que un día llegamos ahí al pueblo de Líbano, ahí en Guerrero, íbamos para Oaxaca, en el Líbano Guerrero, y la gente de ahí preparó un mole. Pero es un mole que le llaman mole como ranchero, enchiloso, pero enchiloso. ¿Y sabe qué? Nosotros sabíamos de la úlcera, que el hermano Pablo estaba enfermo del estómago, tenía una úlcera bastante fuerte, y nos sirvieron a todos. Y el pastor Chuy le dijo: hermano, no se lo coma, hermano, no se lo coma, le va a hacer daño para su úlcera. Y él dijo: hermano, yo prefiero soportar el dolor que herir a los hermanos. Yo me lo voy a comer. Hermano, pero aquí no hay farmacia, ni hay lugar donde pueda tomar alguna pastilla para esa parte. Hermano, no importa, yo voy a comer lo que me sirva. Y sabe, le sirvieron una y hasta 2 veces, y comió. Nosotros que estábamos bien, le estoy hablando de hace 30 años de esto, ¿no? Estábamos bien del estómago, pues comíamos y nos ardía el estómago, nos dolía. Imagínense a él. ¿Sabe? Subimos, iban varios pastores en esa caminata, íbamos como 8 gentes. Subimos y era pura terracería, y a media terracería se paró y comenzó a vomitar para poder descansar. Y dentro del vómito ya llevaba sangre. Pero él decía: hermano, no me importa el dolor,
porque tú no sabes el dolor que tú les causas en el corazón a toda esta gente cuando desprecias lo que te ponen en la mesa. Ellos están haciendo todo lo mejor para tratarte bien. Imagínate el desprecio. No, hermano, yo no me puedo dar el lujo de hacer sentir mal a nadie. Prefiero yo soportar el agravio, soportar el dolor y hacer lo que tengo que hacer. Y pues nosotros que aprendiendo, hermano, con él, aprendiendo así, decía, híjole, es bien difícil, ¿no? Y es lo que Jesús le está diciendo, ¿no? Les dice que en cualquier casa donde entréis, ¿no? Entonces, quedaos en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Verso 10, por favor. Dice, mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Fíjese, verso 13. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en cilicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaúm, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Ahí habló Jesús solemnemente, ¿verdad?, sobre la gravedad de rechazar a los mensajeros enviados por él. ¿Por qué rechazarle a ellos? Porque el rechazarle a ellos equivalía a rechazarle a él, ¿sí? Verso 17. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Fíjate que era más importante el hacer los milagros o que verdaderamente tu vida caminara de acuerdo, ¿verdad? Entonces, ahí con el objeto de completar la historia de la misión de los 70 discípulos, Lucas nos describió su regreso. Y vinieron emocionados los discípulos y vinieron entusiasmados y emocionados, ¿no? Sintieron la misma experiencia que nosotros vivimos, ¿no?, cuando proclamamos la palabra de Dios y algunos vienen a Cristo. Cuando dicen, no, se convirtió, le prediqué. Y a veces vienen con nosotros la gente y dice, mire hermano, este es un compañero del trabajo, yo lo estuve predicando la palabra y yo lo llevé al Señor y ya aceptó a Cristo como su Señor y como Salvador y pues ya lo invité y aquí está, ¿verdad? Y mucha gente llega con este gozo, ¿no? Con por el logro, ¿no? De que proclamó la palabra de Dios y pues la persona vino a Cristo y sienten una gran alegría y es bueno. Pero qué lección también tenemos al recordar las palabras de Jesús. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Cuando en el desarrollo de nuestras actividades y ministerio hay éxito, se debe a su trabajo y no al nuestro. ¿Sí o no? O sea, nosotros solamente somos emisarios, pero el que hace la obra, ¿quién es? Es Dios. Entonces, Él es. O sea, dice el libro de Corintios, no recuerdo el versículo ahorita, dice, pero nuestra competencia viene de Él.
Y no, dice también que no somos competentes por nosotros mismos. Hermano, no. Es la gracia de Dios, nada más. Mire, aquí nos quedamos. Que Dios le bendiga.